Hola, ¿qué tal, estimados docentes? En esta cápsula vamos a abordar algunas referencias a la formulación del dogma trinitario en la época prenicena, en la cual pues vamos a tratar de identificar algunos textos escritos, tanto del Nuevo Testamento como de los padres de la Iglesia, referentes al misterio de Dios Trinidad y que tienen que ver con el querigma cristiano. Adelante. Muy bien, pues en este video vamos a hablar acerca de la formulación del dogma trinitario, como hemos dicho, en la época prenicena. Y para ello, pues vamos a hacer algunas referencias bíblicas. Posteriormente vamos a hablar de la liturgia bautismal, la liturgia eucarística y la oración cristiana. Estas cuatro referencias son fundamentales porque es aquí donde empezamos a descubrir las primeras formulaciones sobre el Dios uno y trino. Vamos a comenzar entonces con la primera de ellas, que son las referencias bíblicas. Y lo primero que debemos decir es que todo parte del mandato misionero, todo empieza con el mandato misionero del Señor antes de ascender al cielo, y que se encuentra escrito en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo 19, en donde se enuncia: bautizad en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Esto es lo que consideramos el punto de partida de esta concepción del Dios uno y trino. Posteriormente, tenemos la primera predicación relatada en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, del 22 al 36, en el que recordemos que en Pentecostés, después de descender el Espíritu Santo, el apóstol Pedro predica por primera vez a los judíos. Y aquí descubrimos que la vida de la iglesia es esencialmente trinitaria, pues desde esta primera predicación de Pedro es clara la enseñanza del Dios uno y trino y la afirmación de nuestra salvación en el Hijo. Una de las referencias más importantes en torno a la Trinidad tiene que ver con la liturgia bautismal. En este caso vamos a hacer una revisión acerca de los textos que nos refieren a esta liturgia bautismal, cuya praxis primitiva se convierte en un testimonio de que la fe cristiana ha sido trinitaria desde siempre. Y el primer testimonio que tenemos es el de la Didache, en donde es claro que el bautismo se administra universalmente con la mención del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Recordemos que la Didache es considerado el más antiguo de los documentos de tipo no canónico y es un testimonio de cómo los cristianos ofrecían culto a Dios. Estamos hablando que aproximadamente fue escrita entre el 65 y el 80, el año 65 y 80. En la Didache, en el capítulo 7, 1, tenemos la siguiente referencia. En cuanto al bautismo, he aquí cómo hay que administrarle. Después de haber enseñado los anteriores preceptos, bautizad en el agua viva, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Esta es la primera referencia de un texto escrito que no es canónico. Este texto cobra importancia por ser, como ya hemos dicho, uno de los más antiguos y de donde podemos obtener este primer testimonio de la fe trinitaria. Posteriormente tenemos a San Justino, quien en su primera apología nos da testimonio sobre la dimensión trinitaria del bautismo. Y aquí tenemos un texto, el número 21 de su primera apología, donde dice: luego los conducimos a sitios donde hay agua, toman el agua del baño en el nombre de Dios, Padre y soberano del universo, y de nuestro Salvador Jesucristo y del Espíritu Santo. Recordemos que San Justino es el primer apologista y bueno, pues un apologista es el defensor del cristianismo ante las innumerables herejías de esa época. Entonces, pues es importante este texto porque de alguna manera está relatando la liturgia bautismal, que será muy importante para la fundamentación de la teología cristiana.
Luego tenemos a San Ireneo de León, obispo del año 130 al 202. Él, en su demostración de la fe apostólica, nos regala otro testimonio sobre la dimensión trinitaria del bautismo. En el número 3 de la demostración de la fe apostólica dice: en primer lugar, la fe nos invita insistentemente a rememorar que hemos recibido el bautismo para el perdón de los pecados, en el nombre de Dios Padre y en el nombre de Jesucristo, Hijo de Dios encarnado, muerto y resucitado, y en el Espíritu Santo de Dios, que el bautismo es el sello de la vida eterna, el nuevo nacimiento de Dios. Debemos recordar que San Ireneo, es el más importante adversario del gnosticismo del siglo segundo y bueno, pues su principal obra es contra las herejías. Con él encontramos una gran representación de la literatura eseriológica y bueno, pues cabe mencionar o recalcar que las herejías cobran importancia porque conllevan a la fundamentación de la fe cristiana. El mismo San Ireneo nos señala un papel distinto a cada una de las tres personas en la obra de la santificación, en la demostración de la fe apostólica en el número 7, en donde ya insinúa nociones distintivas entre las tres personas y la relación que existe entre ellas. Y bueno, aquí tenemos el texto. Dice así: por eso el bautismo, nuestro nuevo nacimiento, tiene lugar por estos tres artículos y nos concede renacer a Dios Padre por medio de su Hijo en el Espíritu Santo, porque los portadores del Espíritu de Dios son conducidos al Verbo, esto es, al Hijo, que es quien los acoge y los presenta al Padre, y el Padre les regala la incorruptibilidad. Sin el Espíritu Santo es pues imposible ver el Verbo de Dios, y sin el Hijo nadie puede acercarse al Padre, porque el Hijo es el conocimiento del Padre, y el conocimiento del Hijo se obtiene por medio del Espíritu Santo. Pero el Hijo, según la bondad del Padre, dispensa como ministro al Espíritu Santo en quien quiere y como el Padre quiere. Bueno, pues esta referencia es muy importante porque ya Ireneo está planteando las nociones distintivas de cada una de las personas, como ya lo hemos dicho, y la relación entre ellas. Incluso en el Adversus Aereses, él va a citar una de las primitivas fórmulas de la confesión de fe. Lo vemos en el capítulo 1, número 10, y dice así: la Iglesia, extendida por el orbe del universo hasta los confines de la tierra, recibió de los apóstoles y de sus discípulos la fe en un solo Dios, Padre soberano universal, que hizo los cielos y la tierra, y el mar y todo cuanto hay en ellos, y en un solo Jesucristo, Hijo de Dios, encarnado por nuestra salvación, y en el Espíritu Santo, que por los profetas proclamó las economías y el advenimiento, la generación por medio de la Virgen, la pasión y la resurrección de entre los muertos y la asunción a los cielos. Ahí tenemos la cita. Y bueno, pues como podemos observar, aquí está haciendo alusión a los mismos textos bíblicos que ya hemos mencionado anteriormente, en donde desde el mandato misionero se concibe ya esta perspectiva trinitaria y que después se va a convertir en parte fundamental del querigma cristiano. Tenemos otra referencia de fundamental importancia en San Hipólito de Roma, quien en la primera parte de la tradición apostólica o la tradición apostólica hace una descripción del bautismo cuyo valor es inestimable, porque ahí se contiene el primer símbolo romano que se va a convertir en un credo completo en forma interrogativa. Aquí me permití citarlo, y dice así: que baje al agua, y que el que le bautiza le imponga la mano sobre la cabeza diciendo: ¿crees en Dios Padre Todopoderoso? Y el que es bautizado responda: creo. Que le bautice entonces una vez teniendo la mano puesta sobre la cabeza. Que después de esto diga: ¿crees en Jesucristo, el Hijo de Dios, que nació por el Espíritu Santo de la Virgen María, que fue crucificado en los días de Poncio Pilato, murió y fue sepultado, resucitó al tercer día vivo de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la diestra del Padre, vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos?
y cuando él haya dicho, creo, que le bautice por segunda vez. Que diga otra vez, ¿crees en el Espíritu Santo y en la Santa Iglesia y en la resurrección de la carne? Que el que es bautizado diga, creo, y que le bautice por tercera vez. Después de esto, cuando sube del agua, que sea ungido por un presbítero con el óleo que ha sido santificado, diciendo, yo te unjo con óleo santo en el nombre de Jesucristo, y luego cada cual se enjuga con una toalla y se ponen sus vestidos, y hecho esto, que entren a la iglesia. Bueno, muy interesante porque es el primer credo completo de manera interrogativa que incluso se conserva gran parte de este primer símbolo romano en el símbolo de la fe que hoy tenemos en la iglesia. Posteriormente, Tertuliano va a apelar a la profesión de fe bautismal en su lucha contra las herejías y va a sostener que la profesión de fe bautismal es un auténtico juramento en el que el neófito, tras renunciar a Satanás, contesta las preguntas que se le hacen durante la ceremonia, y así la profesión del símbolo y el bautismo van a constituir lo que se llama el Sacramentum Fidei. Y aquí tenemos una cita de su texto de Ánima, en donde dice, ¿a quién se le manifiesta la verdad sin Dios? ¿Quién conoce a Dios sin Cristo? ¿Quién vive de Cristo sin el Espíritu Santo? ¿A quién se le comunica el Espíritu Santo sin el sacramento de la fe? Y bueno, pues esta referencia también nos sigue dando testimonio de esta concepción del Dios uno y trino. Entonces tenemos como conclusión que de todos estos testimonios se puede deducir la regula fidei, es decir, contienen un carácter trinitario y forman la primera base doctrinal de la Iglesia antigua que se va a constituir como la suma de la fe cristiana. Ahora vamos a pasar a otro elemento que también es de fundamental importancia porque nos relata la concepción trinitaria en la liturgia eucarística. Entonces tenemos un texto de San Justino, la primera apología, número 65, en donde se dice, a quien preside, los hermanos le traen pan y un cáliz de agua y vino, y él, después de haberlos tomado, dirige una plegaria de alabanza y gloria al Padre de todo el universo, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, y luego hace una larga acción de gracias por los dones recibidos. En todas nuestras ofrendas bendecimos al Hacedor del universo por medio de su Hijo Jesucristo y del Espíritu Santo. Bueno, pues aquí tenemos otro testimonio del Dios uno y trino en la liturgia eucarística que bien nos lo relata San Justino en su primera apología. De tal manera que la presencia de la confesión trinitaria en la liturgia va a mostrar que esta dimensión trinitaria es fundamental. Y bueno, pues se convierte en un testimonio histórico y teológico de vital importancia. Tenemos otro elemento que es la oración cristiana. Y aquí pues cabe mencionar que se concretiza en las doxologías. Estas van a reconocer los atributos divinos, especialmente su gloria, y van a aparecer ya en los escritos del Nuevo Testamento. Aquí, por ejemplo, tenemos citadas 4 referencias: la carta a los Romanos, capítulo 16, versículo 27, la carta a los Efesios 3:21, la segunda carta de Pedro 3:18 y el libro del Apocalipsis, capítulo 6, versículos 5 y 13. En estos textos encontramos ya las primeras doxologías que van a ser fundamentales en esta concepción teológica de la Trinidad. Y bueno, también tenemos el testimonio de Orígenes, quien en su texto sobre la oración, números 32 y 33, sostiene que las comunidades cristianas adoptaron la costumbre judía de comenzar y terminar toda oración con una alabanza a Dios por medio del Hijo en el Espíritu Santo. Otros testimonios muy valiosos van a ser de los padres de la Iglesia que a continuación vamos a mencionar. Ellos van a concluir su oración y sus escritos con una breve doxología. Así lo hace Clemente de Roma en la carta a los Corintios,
Clemente de Alejandría en Qué rico se salve y en El Pedagogo, así lo hace Tertuliano en Sobre la oración, Hipólito tiene dos formas de doxología, una breve dirigida al Padre por medio del Hijo y la otra solemne dirigida a las tres divinas personas. Estos testimonios son muy valiosos porque pues en la doxología ya se tiene esta referencia trinitaria directa. Un último testimonio es el de la oración del martirio de Policarpo, en donde encontramos una lección de teología trinitaria. En ese texto él se dirige al Padre, a quien adora como creador de todo y autor de la historia de la salvación. Va a llamar a Jesús Hijo muy amado y al Espíritu Santo como dador de la incorruptibilidad tanto del cuerpo como del alma. Pues bien, con estos testimonios podemos concluir que la verdad sobre el misterio de Dios estuvo presente explícitamente en la Iglesia desde sus orígenes, tomando como referencia los primeros escritos del Nuevo Testamento y los textos de los padres de la Iglesia, que sobre todo nos relatan la liturgia bautismal, eucarística y la oración cristiana, particularmente en la doxología, en los que encontramos referencias explícitas al misterio de Dios uno y trino. Muy bien, estimados docentes, espero que esta breve reseña sobre la concepción del misterio de Dios uno y trino sea punto de partida para comprender la formulación dogmática de este misterio y que se va a concretizar en los concilios de Nicea y de Constantinopla que revisaremos en las siguientes cápsulas. Muchas gracias y a seguir descubriendo los elementos que nos permiten comprender este misterio.